última ponente, que es Lorena Morales, que es diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid por el PSOE. Es amiga, es una mujer política feminista, es una luchadora infatigable y honesta en un mundo tan machista como suele ser el de los partidos, pero ella está ahí siempre defensora a ultranza de todos los derechos de las mujeres y es defensora en la Asamblea de Madrid de la abolición de la prostitución, que ahora nos explicará lo que ha logrado con el grupo suyo del PSOE, pero sobre todo es el empuje que le da ella con esa fuerza que tiene para explicarlo, que lo hace además con mucha claridad, y necesitaríamos muchísimas mujeres que estén en los partidos, que sean verdaderamente feministas, como es Lorena. Lorena, te dejo con lo que vas a hablar de la prostitución, no de ley, sí. La proposición no de ley contra la prostitución, que nos expliques el recorrido y lo difícil que lo habéis tenido. Gracias, Soledad. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas y gracias por la labor de Mujeres para la Salud, tantas décadas luchando por avanzar. Qué importante es escucharos, a las que tanto habéis luchado y a las que seguís luchando, a las que nos habéis precedido para seguir avanzando por la senda del feminismo. Es fundamental aprender y escucharos a vosotras. Voy a intentar ser muy breve porque sé que vamos muy mal de tiempo. Estas jornadas coinciden, como decía Tiganus, con el Día por la Abolición de la Esclavitud. No sé si lo has hecho aposta, Soledad, pero es muy apropiado porque la prostitución y la trata con fines de explotación sexual son la esclavitud del siglo XXI. No son un trabajo, como quieren algunos y algunas hacernos creer, sino que, como recogió el Partido Socialista en su 39 Congreso, son un rostro cruel de la feminización de la pobreza y una de las peores formas de violencia machista. Tampoco son una expresión de libertad sexual. Me quedo con una frase de Nuria Varela, que creo que es muy esclarecedora, que dice que llamar libertad de elección a escoger entre prostitución o comer es un ejercicio de cinismo, y creo que lo resume estupendamente, porque la prostitución no es libertad, sino que tiene que ver con la discriminación y la violencia que sufrimos desde niñas, con esa mayor pobreza, la división sexual del trabajo, la dificultad en el acceso a la educación y en general a los recursos que nos ofrece esta sociedad. De ahí que la abrumadora mayoría de mujeres que están siendo prostituidas, la mayoría de víctimas que están siendo prostituidas sean mujeres y niñas, y prácticamente la totalidad de los traficantes y proxenetas y puteros sean hombres. Me parece muy necesario que utilicemos la palabra putero. A mí me costó políticamente unas semanas de disgusto, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, no blanquearlas con clientes. No están comprando una barra de pan, están abusando de una persona, aprovechando su situación de necesidad previo pago, y es importante ponerles el foco, como decía Amelia antes, para que dejen de tener esa permisividad social, ¿no? Porque la prostitución y la trata son dos fenómenos que no pueden desvincularse, no puede existir uno sin el otro, son las dos caras de la misma moneda. Si no hubiera demanda de prostitución, no habría trata, y esto lo recogió incluso la propia Unión Europea en un documento que os animo a leer, y si no se lo pasaré a Soledad por si alguna tiene interés, que decía que eran los mercados de la prostitución quienes abastecían la trata en Europa y que no se podían desvincular de ninguna manera, porque ambas, esa prostitución libre que nos quieren hacer creer y forzada, representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y los derechos fundamentales. En esta división es totalmente interesada, simplemente para beneficio de quien quiere lucrarse con la prostitución o quien quiere seguir haciendo uso de ella para satisfacer lo que ellos consideran que es su derecho, que es ver satisfecho su deseo sexual. ¿Qué situación tenemos en España? Pues es demoledora. Hay muy poquitos datos, lo hablabais antes, hay muy pocos estudios, hay mucha opacidad en este tema, pero sí que el INE recoge desde hace unos años lo que se estima que mueve el negocio de la prostitución y la trata en nuestro país, y son más de 4.000 millones de euros cada año. Y esta cifra, que parece así como muy abstracta, esconde detrás el sufrimiento de miles y miles de mujeres y niñas en nuestro país, además la inmensa mayoría de ellas también víctimas de explotación sexual, y también deja al descubierto, nos pone frente al espejo del tipo de sociedad que somos. También hablaba Amelia antes de esa encuesta que se hizo hace muchos años, de ese estudio en el que 1 de cada 3 hombres se declaraba consumidor de prostitución, un putero,
y que lo que decía Amelia, ¿no? ¿Cuántos puteros tenemos a nuestro alrededor campando libremente sin que haya un reproche social hacia ellos con esa permisividad con la que actúan? Como si esto fuera una forma de ocio más en lugar del sufrimiento de las mujeres. Y en toda esta situación, la Comunidad de Madrid tampoco está al margen. Muy cerca de donde yo estoy, muy cerca de donde yo vivo, está el polígono Marconi, que es el mayor prostíbulo al aire libre de toda Europa, y la propia Asociación de Dueños de Club de Alterne de Madrid, porque están hasta constituidos en una asociación, declaraba hace años que estimaban que había unos 1000 prostíbulos en la Comunidad de Madrid. Prostíbulos que, por cierto, a pesar de la pandemia, siguen operando porque el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se niega a cerrarlos. Y esta situación, durante este tiempo de pandemia, no ha cesado, pero ni en el peor momento del confinamiento. En la zona de Legazpi, en el centro de Madrid, para las que no seáis de por aquí, pues hay edificios enteros, lo que llaman prostíbulos verticales, que en el peor momento del confinamiento seguían operando y tuvo que ir delegación de gobierno a bloquearlos porque además de violencia machista era un problema de salud pública. Si ya era dramática la situación para estas mujeres antes, con la situación de pandemia se ha agravado, como denuncia APRAM, porque tienen más dificultades todavía en el acceso a los servicios sanitarios, aumenta la deuda y aumenta la violencia. Y estas son las consecuencias inmediatas, pero no estamos hablando de las consecuencias a medio y a largo plazo, que ya las vivimos en la crisis del 2008, y es que por el aumento de la desigualdad, de la precariedad laboral, de la pobreza de las mujeres, vamos a ver un incremento en el número de mujeres que esta sociedad machista no les deja otra opción que ser prostituidas porque tienen que comer y tienen que dar de comer a sus criaturas. Así que en ese entendimiento que tenemos de que la abolición de la prostitución es el gran tema pendiente de la agenda feminista, es una deuda que tiene la sociedad para con las mujeres, que no somos la otra edad, somos más de la mitad de la población. No hay lucha más justa que la de las mujeres, por eso, porque no somos un colectivo, somos más de la mitad de la ciudadanía. Y porque si queremos ser una sociedad plenamente democrática, no podemos consentir que nuestros cuerpos sean susceptibles, nuestro cuerpo, nuestra persona sea susceptible de ser comprada y vendida, pues las administraciones, cada una desde su ámbito competencial, tienen que disponer todos los recursos a su alcance para acabar con esta lacra, porque solo con medidas abolicionistas, con políticas abolicionistas acompañadas de recursos, podremos encaminarnos hacia esa sociedad mejor que es la que queremos ser. Por eso, el pasado 23 de septiembre, haciéndolo coincidir con el Día Internacional, desde el Grupo Socialista, yo además de portavoz en la Asamblea de Mujer, soy la secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid, lo cual me permite un margen de maniobra bueno para articular determinadas estrategias y de manera coordinada impulsamos en todos los ayuntamientos al mismo tiempo y en la Asamblea de Madrid propuestas de ordenanzas para los municipios, que es la administración más cercana a la primera luz para las mujeres que quieren escapar de la violencia machista, y también en la Asamblea de Madrid, porque el Gobierno regional tiene un papel clave. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, y es que hace año y medio ya lo intentamos y lo perdimos en todos los municipios. Perdimos aquella moción en todos los municipios, fue muy dolorosa. Incluso a mí me quisieron reprobar porque utilizar aquella estadística del 1 de cada 3, agradezco al movimiento feminista todo el apoyo y el calor que sentí en aquel momento, y no nos rendimos ni el movimiento feminista, que somos unas luchadoras, ni desde el Partido Socialista, y un año y medio después volvimos a la carga y esta vez sí lo hemos conseguido, está saliendo adelante en casi todos los ayuntamientos, incluso aquellos gobernados por el Partido Popular como Madrid Ciudad, y en la Asamblea de Madrid, contra todo pronóstico, también ha salido adelante porque en la Comunidad de Madrid la situación es acuciante. Solo hay 25 plazas residenciales destinadas a mujeres en situación de prostitución y trata, y del 1,2 millones, que ya es poco, de presupuesto asignado a la estrategia contra la trata, es que directamente no aparecen, no sabemos dónde están. La Comunidad de Madrid destina a políticas de igualdad y contra la violencia machista la mitad ahora que hace 12 años, y eso es el 0,1 del presupuesto total. Ese es el compromiso de la Comunidad de Madrid con más de la mitad de la ciudadanía, que somos las mujeres. Entonces, bueno, nos propusimos plantear esta PNL que esperamos y vamos a perseguir para que se cumpla, aparte de ser aprobada,
y pivotaba en torno a 3 ejes que yo, replicando de alguna manera la ley francesa, que era para mí el más importante, un plan integral e interdisciplinar para darle a estas mujeres una alternativa de vida digna. En la Comunidad de Madrid no se pueden ni empadronar, excepto en algunos municipios socialistas donde les dan opción a esa carta de ciudadanía que les permite el acceso a determinadas ayudas y recursos. En la mayor parte de los casos están excluidas. Abraham las llama las excluidas de las excluidas, y así es, porque no tienen acceso ni siquiera al empadronamiento y por lo tanto luego no tienen acceso ni a la renta mínima de inserción. Eso pedíamos que se cambiara, o que si no, en su defecto, si era difícil cambiarlo, se creara una renta social de urgencia para que estas mujeres dignas puedan elegir, puedan tener esa alternativa y puedan abandonar la situación de prostitución en la que se encuentran. Que se revisara el sistema de acceso. Tenemos 25 plazas, pero es que encima están libres. O sea, el sistema de acceso a esas plazas está haciendo aguas por todos lados, y que además se generaran rentas, ayudas al alquiler, o se garantizara el recurso habitacional, porque hay mujeres que no quieren ir a una plaza residencial, y todo esto que fuera independiente de que se interpusiera una denuncia, porque vincular que interpongan una denuncia a poder acceder a los recursos es dejarlas fuera por la peligrosidad que para estas mujeres supone la interposición de una denuncia, el desequilibrio entre la mafia proxeneta y una mujer vulnerable. Que se fomentara el apoyo psicológico, social, su reinserción laboral, y que se las acompañara en todo el procedimiento para regularizar su situación. Eso era por un lado. Otro de los ejes era la prevención y la sensibilización. Es una de las claves. Tenemos que ser capaces como sociedad de indignarnos. Los hombres tienen que entender, como si fuera el canibalismo, que les parezca como el canibalismo el comprar el cuerpo de una mujer para satisfacer su deseo sexual, que es un deseo, nunca es un derecho, y se tenían que establecer campañas específicas dirigidas a los hombres, pero también a la sociedad en general, para que dejemos de mirar hacia otro lado y que nos interpele, como ocurrió con la violencia machista en el ámbito de la pareja, que dejó de ser algo privado para que nos interpelara individualmente y también como sociedad. Eso tiene que pasar también con la prostitución, como ocurrió en Suecia, que sea una cuestión de Estado. Y el compromiso, y esto nos costó que lo aceptaran, de no contratar publicidad institucional con medios que publicaran anuncios de prostitución, y además que persiguieran la publicidad. En el caso de la Comunidad de Madrid quizás tenga menos recorrido, pero en el de los ayuntamientos, sobre todo en el de Madrid, que los menores coleccionan los flyers como si fueran cromos, era principal que ocurriera. Y además que hubiera educación sexual. Me duele la boca de pedir en la Asamblea de Madrid educación afectivo-sexual. Creo que no hay propuesta no de ley, pregunta, lo que haga, que no lo incluya, porque como bien explicabais antes, los chavales y las chavalas también se están educando con el porno, que es una escuela de prostitución y de violencia, y no hay nada que contrarreste, desde luego en la Comunidad de Madrid no, que lo único que hemos tenido en el año 2019 es un taller de 3 meses que llegó al 4% de los alumnos y alumnas. Es más fácil que te toque la lotería en la Comunidad de Madrid que un taller de igualdad que incluye educación afectivo-sexual, y es fundamental para esto. Y luego que lo que siempre les cuesta más, pero bueno, salió adelante, que es la sanción. Es fundamental, tiene que tener reproche social, tiene que tener respuesta social. Yo esa frase que dijo la ministra el otro día de es que las sanciones no acaban con la prostitución, pues acabemos con el Código Penal, porque el Código Penal no ha resuelto ninguno de los delitos que recoge. Tiene que tener un reproche social porque está mal, y ya está, o sea, y punto, está mal. Comprar el cuerpo de otra persona aprovechándose de su situación de necesidad está mal, y tiene que tener un reproche. Los ayuntamientos tienen mucho que decir también. Getafe, por ejemplo, que es pionero, establece sanciones y además le llegan a su casa, que es lo que más les fastidia muchas veces, que les lleguen a su domicilio esas sanciones, y además dificultar todo el establecimiento de estos locales o impedirlo directamente para que no tengamos esa proliferación y campen a sus anchas como si fueran empresarios en lugar de ser unos abusadores y unos proxenetas. Era importante, y también lo recogíamos, que se realizara un estudio. No hay estudios reales en la Comunidad de Madrid sobre prostitución. Era fundamental tener un estudio. Esperemos que lo pongan en práctica, aunque si lo ponen en práctica con la misma velocidad que el de violencia sexual,
que todavía un año y medio después están con él, pues podemos llegar al 2022 y todavía no lo tendremos. Y nos parecía también muy importante, y no me pude resistir a instar al Gobierno de la Nación, porque me parece fundamental, a la ley integral abolicionista. Porque todos estos pasos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos necesitan de esa ley integral abolicionista contra la prostitución y la trata estatal para que realmente se aborde de la manera que necesitamos y empecemos a erradicar esta situación. Y ya por último, le pedía por enésima vez al consejero de Sanidad y al de Políticas Sociales, el de Políticas Sociales, que luego dimitió, me hizo bastante más caso, pero el de Sanidad se negó en rotundo este gobierno de dos almas de la Comunidad de Madrid al cierre de los prostíbulos. Era una magnífica oportunidad, no solo por salud pública, sino porque lo que ocurre en los prostíbulos es violencia machista, para haber roto ese círculo, para haber empezado a romperlo y haber articulado al mismo tiempo medidas de urgencia para estas mujeres que salían masivamente de los prostíbulos al cerrarlos y poderles dar esa alternativa de vida digna, pero lamentablemente y en contra de lo que han hecho otras muchas comunidades, él dijo que no, con lo cual se está produciendo un efecto adverso o perverso, mejor dicho, que es que al tener el ocio nocturno cerrado, y esto lo están diciendo los ayuntamientos, y me lo decía el otro día hasta un taxista que cogí el taxi para ir a ver el documental de Mabel Lozano nuevo, y me decía que y los ayuntamientos nos alertan de que al tener el ocio nocturno cerrado, chavales, sobre todo jóvenes, que no se habían iniciado en el consumo de prostitución, van allí, porque como está todo cerrado y eso está abierto, van allí a tomarse la copa, a echarse un baile, y ya que están allí, pues ¿por qué no? Y se están iniciando en el consumo de prostitución de una manera muy llamativa y muy rápida, precisamente por no cerrar los prostíbulos en un momento que era clave para poderlo haber hecho. Y no me quiero enrollar más porque sé que vamos muy mal de tiempo, pero creo que la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino es el privilegio más viejo que tienen los hombres sobre las mujeres, que el camino abolicionista es el único para tener una sociedad mejor, más digna para las mujeres, pero también para todos y para todas. Y bueno, pues que aquí seguimos, compañeras, la lucha no acaba, y hasta que no tengamos esas leyes en todas las comunidades abolicionistas, en los ayuntamientos y, por supuesto, en el ámbito estatal, no vamos a parar, porque es justa, es necesaria y porque nos queremos dignas, vivas y libres. Muchas gracias. Bueno, gracias Lorena, lo has hecho pues como siempre con mucha claridad y con mucho ímpetu. Ay, qué bien que tuviéramos muchas políticas de partidos como tú, porque yo sé que te lo crees de verdad y que ahí estás. Cuídate mucho, ¿eh? Cuídate mucho.